El 9 de agosto de 2023, Fernando Villavicencio fue asesinado. Después de los disparos comenzó otra operación: silenciar a quienes podrían hablar, cambiar testimonios, cooptar testigos, construir versiones y ocultarle la verdad al país. Las defensas de los acusados sostienen que este proceso debe juzgar únicamente el magnicidio, no lo que ocurrió después. Pero intentar cambiar testimonios, construir versiones exculpatorias o desacreditar evidencias también importa, porque esas conductas pueden revelar quiénes estaban interesados en ocultar lo ocurrido y qué hicieron para impedir que la verdad saliera a la luz, incluso antes de estar vinculados al caso Magnicidio FB. En el capítulo anterior conocimos la estructura operativa del crimen y cómo asesinaron a sicarios y otras personas que podían hablar, pero no pudieron desaparecerlo todo. Quedaron registros en teléfonos, en una grabadora, en pericias. Buena parte de la evidencia que vamos a mostrar llegó al expediente a través de dispositivos vinculados a los propios procesados y a sus defensas. Uno de ellos es el teléfono de María Paula Christiansen, pareja de José Serrano, imputado como uno de los presuntos autores intelectuales del magnicidio. El teléfono fue entregado voluntariamente por su defensa, convencida de que las conversaciones que podían comprometerlos no serían encontradas. Pero cuando el dispositivo fue periciado en Ecuador, la información fue expuesta. El segundo dispositivo es una grabadora de audio. El 20 de noviembre de 2025, José Serrano le entregó voluntariamente al proceso a través de su defensa. El tercer dispositivo es el teléfono de Marcelo Lazo, incorporado al expediente por la defensa de Javier Jordán. 3 dispositivos periciados. Lo que revelan, junto a otros testimonios, grabaciones y documentos, nos permite descifrar las maniobras para manchar la investigación del asesinato. La primera maniobra fue cooptar distintos personajes para que cambien sus testimonios y versiones. Uno de ellos fue Marcelo Lazo, quien no es un personaje cualquiera. Aliaga es un perro mantenido de ese gordo, ya yo ya entendí. Los únicos que ponen plata ahí son Serrano, el man y Correa a veces. O sea, la huevada es que... Chucha, terminamos trabajando para el correísmo, loca. Nadie sabe para quién trabaja. Primero estuvo vinculado a Leandro Norero y después de la muerte del capo, según su propio testimonio, pasó a servir a Esteban Aguilar, alias Lobo Menor, segundo al mando del Cartel de los Lobos. En octubre de 2025, Marcelo Lazo entregó información a Fiscalía y rindió testimonio anticipado bajo juramento. Allí relató cómo se había reactivado el plan para asesinar a Fernando después de la muerte de Norero y señaló a varios de los actores que, según su versión, participaron en el crimen. También habló de las órdenes para matar a los sicarios en las cárceles, que según dijo, habrían salido de Javier Jordán y José Serrano. Pero pocas semanas después, Lazo cambió radicalmente su versión. En noviembre de 2025, apareció frente al abogado de Javier Jordán con una historia distinta. Pasó a acusar del asesinato a Guillermo Lazo y Danilo Carrera, sin presentar pruebas que respaldaran estas afirmaciones. They wanted me to cover my uncle, Guillermo Lazo, former president. ¿Qué ocurrió entre una versión y la otra? Aquí es cuando aparece una evidencia informática especialmente importante. El 24 de noviembre de 2025, Marcelo Lazo envió a Fiscalía 3 escritos formales. Eran retractaciones. En ellos afirmaba que había sido obligado a mentir en sus declaraciones anteriores y que todo lo dicho por él había sido falso. En uno de esos documentos, Lazo decía: nunca fueron responsables de la muerte de Fernando Villavicencio las personas procesadas en esta causa. Jamás tuvo nada que ver el señor Jordán, Aliaga, Serrano. Los 3 escritos llevaban la firma electrónica de Marcelo Lazo, pero cuando fueron sometidos a una pericia informática oficial, apareció algo más. En el campo autor, los 3 documentos tenían el mismo nombre: Javier Jordán. Javier Jordán. La propia conclusión policial señala que este hallazgo corroboraría que Marcelo Lazo se encontraba en contacto directo con Javier Jordán y que Jordán habría elaborado esos documentos para que Lazo utilizara su firma electrónica y los remitiera a Fiscalía.
Y no era el único registro. En el teléfono de María Paula Christiansen apareció además un archivo titulado Preguntas para Marcelo Lazo Saavedra.docs. Según el análisis policial de la UNIF, era un cuestionario preparado para guiar a Marcelo Lazo en su diligencia en Estados Unidos y orientar su nueva versión. Después está el testimonio de Ronald Herrera, alias Jonathan. Herrera declaró que fue contactado por Marcelo Lazo y le ofrecieron $300,000 para modificar su versión. Ñaño, te va a escribir el padrino desde Miami, le habría dicho Lazo a Herrera. Después aparece una conversación por Instagram que habrían mantenido Jordán y Herrera. Herrera relató que Jordán se comunicó directamente con él, identificándose como el padrino, y le habría ofrecido beneficios en Estados Unidos. Solo necesito que tu testimonio sea tibio, se lee en el mensaje periciado. Herrera no aceptó. Rindió testimonio bajo juramento donde se ratificó en su versión. Estas comunicaciones efectivamente se hallaron en su dispositivo celular. Luego denunció amenazas de muerte contra él y su familia por parte de los Lobos. En el expediente reposan los mensajes que habría enviado a su esposa responsabilizando a los procesados de lo que le pase. Han intentado asesinarlo 4 veces en la cárcel. La segunda maniobra fue intentar construir documentos y versiones que favorezcan a los procesados. En la grabadora de audio que la defensa de José Serrano presentó, consta la conversación entre Javier Jordán, María Paula Christiansen y René Coronel, exdirector penitenciario. La grabación mostraba ofrecimientos y presiones a Coronel para que brinde una versión favorable a los procesados. Sí. Esa es mi lectura. Ahora yo te digo, René, te vuelvo y te digo, como te lo dije ayer, tú tienes una hija, yo en eso soy absurdamente respetuosa. Mi sugerencia, bien francamente, es más, te voy a pasar la versión para que la tengas. Mi sugerencia es, te van a llamar, quieras o no quieras, estés donde estés, porque igual, si no somos nosotros, va a ser Aliaga, alguien va a pedir que estés. No, ya te pido, por favor. No, tranquila, si yo fuera malo, yo te quito el teléfono, yo te llamo 2 seguridades míos, te quito el teléfono, te aprieto y te hago hablar. Sí, te firmo. Sí. Y te firmo. Y tú me vas a decir todo. Porque desde que te vi, yo vi a la persona que es. Esa misma grabación reveló algo que hasta ese momento nosotras desconocíamos: la existencia de una carta de Verónica Zarauz para favorecer la situación de José Serrano en los Estados Unidos, detenido desde agosto de 2025. Después, los chats recuperados del teléfono de Christiansen nos permitieron seguir esa misma historia. Zarauz pidió garantías de confidencialidad para que esa colaboración no se conociera en Ecuador. En uno de esos chats pregunta: ¿usted me garantiza que nada de eso se hará conocer? ¿Ni existe una mínima posibilidad de que se filtre? La intención de utilizar esa carta fuera del país también aparece en las comunicaciones entre Jordán y Christiansen. Jordán escribe: esto es importante para Interpol, que la viuda diga eso. Esto evidenciaría que las declaraciones públicas de Zarauz eran parte de las estrategias de defensa de Serrano y Jordán. La tercera maniobra fue controlar el relato político. Grabaciones encontradas en los dispositivos del ex policía Rodney Rengel mostrarían que Rafael Correa daba instrucciones al buró político para apoyar narrativas de los procesados. En esas conversaciones, Ronnie Aliaga confirma la cooptación de Marcelo Lazo y además asegura que los Lobos ejecutaron la operación criminal. Rengel, en sus testimonios anticipados, confirma reuniones presenciales con Ronnie Aliaga en Venezuela y con José Serrano en Miami. Serrano le habría pedido hacer una entrevista a Laura Castillo, sentenciada como coautora material del asesinato de Villavicencio. ¿Por qué, sin estar aún vinculado, José Serrano se empeñaba en meter sus manos en el caso? La cuarta maniobra fue desacreditar a quienes investigaban. El teléfono de María Paula Christiansen vuelve a ser fundamental. El 20 de octubre de 2025, Christiansen escribió al equipo legal de Serrano: me avisas y tengo una idea para estas hijas del muerto. El mensaje consta en extracción forense de su teléfono.
Pero no es la única evidencia. En otro chat recuperado del mismo dispositivo, Javier Jordán da una instrucción concreta para publicar un ataque contra nosotras. Escribe: dile al alma mía que les ponga un tweet, y propone el contenido. A las hijas del extorsionador no les interesa la verdad, sino lo que Lazo les paga por el show. El propio informe policial analiza estas comunicaciones junto con otras acciones digitales. Su conclusión habla de una planificación para ejecutar ataques sistemáticos contra el núcleo familiar de Fernando mediante troll centers, y utiliza un término específico: operación de neutralización. Según el informe, el objetivo era debilitar nuestra credibilidad para que cualquier denuncia o aporte de información que hiciéramos dentro del proceso perdiera peso ante la opinión pública. Este es un patrón que conocemos desde antes del asesinato de nuestro padre. Cuando no pueden desmontar la evidencia, intentan desprestigiar a quien la presenta. A Fernando no le respondían sus investigaciones con documentos. Le respondían con descalificaciones, acusaciones infundadas, campañas de desprestigio y ataques personales. Ahora ocurre lo mismo con nosotras. La quinta maniobra es convertir a las víctimas en victimarias. La discusión deja de ser qué dicen los chats, qué contienen los audios o qué establecen las pericias. El foco pasamos a ser nosotras. Según los elementos que hemos denunciado y que constan en el expediente, Verónica Zarauz y su actual esposo, Andrés Proaño, habrían proporcionado al entorno de María Paula Christiansen información sobre nuestros domicilios y los de nuestros familiares. Esa información fue enviada a Christiansen y terminó en manos de Javier Jordán. También aparece información personal sobre nosotras y sobre el vehículo que utilizábamos para movilizarnos. Esto ocurría mientras avanzaban las campañas digitales y ataques. Información sensible de las víctimas circulaba entre personas vinculadas a los procesados. Los propios chats permiten observar además cómo se seguía el impacto de estos ataques. En una conversación con Verónica Zarauz, Christiansen comenta sobre una publicación de Jordán contra Amanda, pero deben estar asustadas. Zarauz responde: ella se lo buscó. Así, las víctimas terminamos convertidas en el blanco. Ya hicieron todo esto con nuestro padre. Lo único que les falta es matarnos. Pero no hay crimen perfecto. Pueden intentar borrar conversaciones, cambiar testimonios, construir nuevas versiones, pero siempre dejarán huellas. Vamos a seguir investigando y vamos a llegar vivas a la verdad. Por Fernando, nadie se cansa.